Ahora sí tenemos pila en la cámara. Sí, toda completa. Muy bien. Sí. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. El día de hoy les quiero platicar sobre cómo funciona la otra parte de nuestro cerebro, la otra parte de nuestra mente, que es la parte inconsciente de nuestra mente, que es todo aquello que ocurre sin nuestra voluntad y sin nuestra conciencia. Yo lo considero como una especie de proceso paralelo que ocurre al mismo tiempo que la conciencia, al mismo tiempo que estamos pensando, al mismo tiempo que estamos haciendo cosas. El inconsciente se mantiene ahí, está funcionando. Por supuesto no les quiero hablar del inconsciente freudiano ni todas las estructuras que el psicoanálisis plantea. Quiero hacerlo más simple. ¿Qué es lo que hace el inconsciente? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo funciona el tuyo? A mí me interesa muchísimo que entiendas cómo funciona tu cerebro completo. ¿Por qué hablar del inconsciente? Porque hay varias personas que dicen que el 95% de las cosas que haces... ¡Salud! Hasta el 95% de las cosas que haces las haces inconscientemente. Es decir, casi todo. Se encarga de hacer todas aquellas cosas de las que no te das cuenta y recibe toda la información del exterior. Entonces, por ejemplo, a caminar. El proceso de caminar lo hacemos inconscientemente. Si no lo hiciéramos inconscientemente, lo que pasaría es que tendríamos que estar pensando que sigue. Así doy un paso y entonces, ¿qué es lo que seguía? ¿Qué tenía yo que hacer? Ah, el siguiente paso, ¿no? Eso ya lo hacemos inconscientemente. Puedes incluso estar pensando en cualquier otra cosa mientras caminas, ¿no? Aquellas personas que sabemos manejar, lo hacemos completamente inconsciente. Lo que hiciste fue incorporar toda la información a tu inconsciente para poder hacerlo. Y entonces ya no tienes que estar pensando como en los primeros días que aprendiste a manejar, en tengo que meter primera y el cristiano que se nos cruza y la gente y mi papá gritándome, diciéndome que no sé manejar bien. Entonces ya puedo hacerlo. Incluso puedes pensar en otra cosa. Y si eres mujer puedes hasta maquillarte y platicar por teléfono y ver el celular y gritarle al idiota que se te cruzó. Esto es muy misógino, ¿verdad? Eso mejor lo cortamos. Bueno, lo que ocurre es que tu inconsciente se encarga de hacer todas las cosas en las que no tienes que estar pendiente, que no tienes que estar pensando en ellas. Y nos facilita la vida. Hay algunos estudios que dicen que el inconsciente empieza a funcionar a la 8ª semana de gestación. Somos como de este tamaño. Y tu inconsciente ya empieza a funcionar porque empieza ya a recibir información. Empezamos a ser programados. Ahora, como si fuera una computadora, va recibiendo información en base a cómo la van programando, cómo se va programando desde fuera. ¿Por quiénes somos programados? En principio por nuestros padres, por la gente que nos rodea, por la publicidad, por nuestros maestros, por nuestros amigos. Y aquí viene la primera gran condición de tu inconsciente. Tu inconsciente no te pertenece. No lo programaste tú, o tuviste muy poca incidencia para programarlo. Fue programado por la sociedad en la que vives y por el sistema en el que vives. Y esto tiene consecuencias específicas contigo mismo, y con la sociedad, y con las personas que quieres. Tu inconsciente fue programado desde el exterior al interior. Lo que voy a decir probablemente no tenga ningún sustento, pero últimamente he pensado que lo único que se equivocó Freud es en la idea de que el inconsciente era un proceso interior. El inconsciente es un proceso completamente exterior, está totalmente socializado e incluso es probable que esté conectado con las personas a tu alrededor. Por eso a veces puedes sincronizar pensamientos con otras personas. Nuestro inconsciente hace cosas que tienen que ver con el exterior y con la relación que tenemos con el exterior. Y entonces lo que les quiero compartir hoy es que tú conozcas más cómo funciona este proceso paralelo al que llamamos inconsciente, para que aprendas a utilizarlo y para que no te rebase, no te gane la sorpresa, no te esté chingando pues, pero no sé cómo decirlo. Tiene varias características. El día de hoy vamos a hablar de 4 de estas características. Como son varias y quiero explicarlas detalladamente, hoy solo quiero hablar de 4 para que no se alargue mucho el video, y la próxima semana te voy a hablar de las otras 4. Característica número 1. Es literal, no analiza y no tiene sentido del humor tu inconsciente. Es decir, todo lo que pienso y hablo y todo lo que piensan y hablan a mi alrededor genera un programa en mi mente inconsciente que se recibe sin análisis
de manera literal y sin sentido del humor. Por ejemplo, alguien está a tu alrededor y te dice, ay, qué pendejo eres. A nivel consciente puedo entender que es una broma o que es mi cuate que así habla y que así es. Pero tu inconsciente no logra filtrar esa información. Este proceso paralelo no tiene este sentido del humor para distinguir, ah bueno, esto es broma, esto es en serio. Ajá. Por eso también, no sé si les pasaba a ustedes cuando eran pequeños, cuando estábamos boleando mucho a nuestro compañerito o cuando nos boleaban a nosotros, así, ay, qué idiota eres, qué estúpido eres, la persona pareciera ser que terminaba comportándose como tal. Y esto es importante también saberlo porque todo lo que piensas y hablas va a generar este programa en tu mente de información que se va guardando y no la puede filtrar. Característica número 2 del inconsciente. Guarda mejor o recuerda mejor las experiencias que generan emociones y estas experiencias condicionan las siguientes emociones. Si tuviste una experiencia y esa experiencia fue muy emocional, esa experiencia va a quedar guardada en un lugar, no sé cómo decirlo, preponderante, prioritario, y entonces va a condicionar la siguiente experiencia en base a esta última experiencia muy emocional. Es decir, tuviste un choque o un accidente, fue muy emocional, es decir, generó mucha emoción. Tu proceso inconsciente, tu proceso paralelo, lo que va a hacer es que va a guardar esa información más fácilmente que los últimos 40 o 50 o 70 minutos en los que no pasó nada emocionalmente importante. Y esta experiencia además va a condicionar las siguientes. Si rompí un espejo, que así surgen las supersticiones, si rompí un espejo y me fue muy mal durante 7 años, nada de sexo, mi cerebro lo que guarda es que guarda esa asociación porque fue muy emocional. Pero lo que quiero decirte es, hacemos cosas que si generan una emoción, estas cosas las guarda como recuerdos. No como recuerdos probablemente conscientes, pero generan la superstición. La característica número 3 de tu proceso inconsciente es que su finalidad es asegurar la supervivencia, asegurar la reproducción y asegurar la pertenencia. Es decir, le interesa muy poco lo que tú opines, lo que tú pienses, lo que a ti te interesa hacer voluntariamente. Va a hacer todo por asegurar la supervivencia, va a hacer todo por asegurar la reproducción de la especie y la pertenencia al grupo, a la manada. Entonces, por ejemplo, cuando te caes, no es necesario que pienses, me tengo que poner la mano, en el inconsciente pongo la mano. Para el inconsciente es muy importante la reproducción, entonces va a hacer todo por reproducirse. Sí, nos vestimos para ello, el coqueteo que hacemos, el coqueteo generalmente es inconsciente, el proceso de seducción es completamente inconsciente. Incluso trátalo de hacer consciente un día, así seducir conscientemente, sale espantoso. Sí, los humanos nos encanta ponerle florecitas a las cosas y entonces, no, ese es enamoramiento y estamos buscando la trascendencia. Sí, el inconsciente no le interesa eso, le interesa que aseguremos la reproducción. También por eso nuestro proceso sexual es bastante inconsciente. Para el inconsciente, una de las cosas más importantes es asegurar la pertenencia, porque ser expulsado de la manada para el animal humano que es, significa la muerte, igual que en todo el resto de las manadas del resto de la naturaleza. Y por lo tanto va a hacer todo lo posible por mantenerte en la manada, incluyendo el hecho de hacer cosas que vayan en contra de ti, incluyendo el hecho que hagas cosas que tú juraste nunca hacer. Para cada individuo es más importante mantener la pertenencia a su grupo de referencia que la individualidad, que la libertad. Mucha gente me puede decir al escuchar esto que no es cierto. Mira, yo me fui de mi casa. Te fuiste de tu casa porque tu manada lo permitió. Te alejaste de la gente, de tu manada original, de tu familia original, solo si tu manada lo permite y si para la manada eso también implica una supervivencia. Es decir, estamos mucho más enlazados a nuestro sistema familiar de lo que nos gustaría pensar. ¿Se acuerdan del mocha orejas? Cuando lo atrapan, 35 de sus familiares trabajaban con él. ¿Por qué hacían lo que hacían? Porque para la manada, para la familia, eso les aseguraba la supervivencia. Y hacer lo que hacía el sistema familiar les aseguraba la pertenencia. Así funciona la mafia. Así funcionan las familias de narcos. Tu inconsciente va a hacer todo lo posible por mantenerte en pertenencia. El punto número 4 tiene que ver con el 3, que es un poco lo que ya venía diciendo. El punto número 4 es que tu
Tu inconsciente le pertenece más a tu sistema familiar que a ti mismo. Está más condicionado a tu sistema familiar que a ti mismo. Incluso hoy yo tengo la creencia, la imagen, que una parte de tu inconsciente también lo has recibido por herencia. Hay experiencias que no has vivido y que sin embargo te han marcado porque las vivieron tus antepasados. Y entonces tendemos a repetirlas. Un accidente que tuvieron tus abuelos va a marcarte de alguna manera aunque tú no sepas ni siquiera de la existencia de ese accidente. Una de las características de tu inconsciente es que es transgeneracional, se transmite de generación en generación y es sistémico. Tu inconsciente se mantiene en el sistema en el que estás. Todas aquellas cosas que hagas que vayan contra tu sistema familiar, tu manada, te van a provocar una sensación de incomodidad. Todas aquellas cosas que te acerquen o que mantengan a la manada viva, te van a provocar una sensación de bienestar. En el próximo video te voy a decir las otras 4 características. Ahorita te dije 4, las otras 4 características de nuestro inconsciente. Con esta intención, conócete más, conoce más cómo funciona todo este proceso. Tengo la impresión de que eso va a provocar que puedas utilizarte mejor. Piénsalo, no me creas nada. Yo soy Ángel y nos vemos en el siguiente video. Lo dije todo completito. ¡Sí! ¿Sí?